Invitamos este momento a nuestro primer expositor, el ingeniero René Ortiz, exsecretario general de la OPEP, exministro de Energía y Minas del Ecuador. Tiene formación universitaria y posgrados en universidades de Quito y Estados Unidos. Posee más de 25 años de experiencia en la industria del petróleo, gas licuado, de petróleo y de la energía. Es un reconocido especialista en la industria de la energía del Ecuador y de algunos países de América Latina, Medio Oriente y el Lejano Oriente. René nos presenta el tema Marco General del Mercado en la Industria de los Hidrocarburos. René, bienvenido. Muchas gracias. ¿Me deja la presentación ahí? Sí, perfecto, bienvenido. Gracias. Buenos días con todos. En realidad es un privilegio para un ex politécnico y ex profesor de la original Escuela de Ingenieros del Ejército. El regresar al alma mater y tener la oportunidad de compartir una temática que para Ecuador definitivamente es de las más importantes. Y es el sector energía, dividido en sus varios aspectos. Yo tomé en consideración que el tema hidrocarburífero era tal vez el tema de mayor interés para ubicar la tecnología, ubicar la regulación del mercado energético. Y entonces quiero agradecer a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado la invitación y a la Escuela Politécnica del Ejército la oportunidad de utilizar sus instalaciones para dirigirme a tan distinguida audiencia. En la persona del señor rector, mi especial consideración. He estado siempre pululando alrededor de las instituciones académicas de las Fuerzas Armadas. También tuve la oportunidad de desempeñarme en la Academia del Ejército como profesor de Administración de Empresas. En fin, es interesante regresar al alma mater y compartir con ustedes esta temática de enorme interés. No quiere caminar. Ahí está. He dividido esta presentación en 5 partes. Unas premisas que son absolutamente pertinentes. La estructura propiamente del mercado. ¿Cuáles son las reglas del juego? El control previo y continuo. ¿Y dónde está Ecuador? El planeta Tierra es un mundo diferente ahora. Esta es una premisa importantísima. Desde el punto de vista del consumo de energía, crece. Desde el punto de vista de la oferta de energía, también crece. Desde el punto de vista ambiental, crece la preocupación por la contaminación en todas sus formas y, por tanto, se hace importantísimo introducir mejores prácticas. Es inevitable. Ahora, ya vivimos la experiencia de buenas prácticas. Nos ha llevado a un estadio diferente. Pero ahora tenemos que movernos, y particularmente en el tema ambiental, que es de donde deriva esto, a mejores prácticas. Inevitable. Veamos esta breve diferencia entre buenas prácticas y mejores prácticas. Buenas prácticas es un término acuñado en el siglo pasado.
finales de los 1990. Es realmente la responsabilidad social empresarial. Se le entrega al empresariado, sea privado, público o estatal, se le entrega una parte de la responsabilidad social. Y la responsabilidad social radica fundamentalmente en el hecho de que cumple con lo que dice y manda la ley. Tiene que pagar impuestos, pague los impuestos. Tiene que utilizar normas, utilice las normas. Tiene que utilizar estándares, cumpla los estándares. Y es para el sector urbano de la sociedad civil. Estaba así, está orientado así. Todas estas buenas prácticas estaban orientadas hacia el sector urbano de la sociedad civil. Pero mejores prácticas es un término acuñado aquí a partir del 2012 para temas socioambientales. Es que la humanidad está entrando en este periodo de una concienciación. Cada vez estamos más inmersos dentro del tema de la contaminación ambiental. Cada vez somos más conscientes de que somos parte de. No es otro el que tiene que hacer. Nosotros tenemos que hacerlo. Está prácticamente poniéndose como una piel en nosotros el tema ambiental. Es para manejar el tema social y ambiental en áreas de operaciones altamente sensibles y además remotas. Es operar con estándares socioambientales únicos, especiales, particularizados, para ese objeto. Una diferencia adicional. Las ISOs generalmente nos dan un paraguas bastante amplio de cobertura. Pero en el momento actual, nosotros el tema socioambiental tenemos que abordarlo en función de algo más único, más especial, dirigido a. Entonces, en ese contexto, las áreas socioambientales, altísimamente sensibles y remotas, voy a ilustrar con 4 ejemplos. Alaska. Su desarrollo petrolero desde 1970 es la primera muestra de buenas prácticas. Voy a ilustrar con 2 o 3 ejemplos. Se tenía que operar en un área en la que solo el verano y en la parte específica de julio se puede navegar. Entonces, ¿cómo se pueden meter equipos y equipos y equipos si el área no es navegable? Solo en julio. Todas las instalaciones fueron diseñadas como legos. Todos hemos pasado por la niñez y sabemos lo que son los legos. Imaginemos nosotros por un minuto cómo una instalación tenía que pegarse la una con la otra para que los cables eléctricos se conecten perfectamente. Las instalaciones sanitarias perfectamente. Y así cada uno de los elementos de ensamblaje en Alaska cumplen con esto de las buenas prácticas. Algo más. El diseño propiamente de oleoductos y de instalaciones tiene que tomar en cuenta que está trabajando sobre un permafrost. Y entonces tiene que desarrollar una capacidad especial de diseño para que no se diluya el permafrost. El oleoducto que conecta la bahía de Prudhoe con el puerto de Valdez, 880 kilómetros, tenía que tener unas consideraciones muy especiales, como por ejemplo, si es que el oso polar tiene que, en su hábitat, porque ese es su hábitat, tiene que pasar erecto, tiene que pasar erecto. Entonces, la altura del oleoducto tiene que tener esa consideración
y la tiene. Porque si el oso polar, que en su hábitat necesita hacer ese pasaje, tiene que pasar sin ser molestado. Ahí se conecta nuevamente un tema socioambiental. Los desiertos de África del Norte, Medio Oriente y Asia tienen también buenos ejemplos de buenas prácticas. Y es que a veces pensamos que en el desierto hay poco lugar donde contaminar, pero no entendemos a veces que esas áreas tienen una diversidad impresionante. Ahí hay seres vivientes, ahí hay unas criaturas que uno no puede imaginar, pero ahí están y hay que respetarlas, porque nosotros hemos ido creciendo en eso, en el respeto a ese hábitat. En la Amazonía del Perú, en exploración y producción de petróleo, ya se aplica este siglo las mejores prácticas. Y por supuesto, la Amazonía y en particular la cuenca alta de la Amazonía de Ecuador enfrenta ahora el más grande desafío del siglo XXI. Y es la adopción de mejores prácticas estandarizadas con estándares como el EO 100. Vamos a entrar a conocer un poco más de esto. Y es que en la industria petrolera el gran desafío es hacer mejor las cosas. El do it right, háganlo bien, eso es parte del pasado. Ahora hay que hacer do it better, háganlo mejor. Guardemos esta terminología del mejor en la cabeza. Hacer mejor las cosas es llevar adelante una operación petrolera con, comillas, cero tolerancia socioambiental. Vamos, esto es un gran desafío. Cero tolerancia. Un continuo adiestramiento en el trabajo, esto que se llama on-the-job training, para superar la inercia de un operador perezoso, tentado al riesgo, llevando la operación a la zona de más alto riesgo de un siniestro, de un desastre socioambiental. No ha de pasar nada. El fabricante dice que hay que cambiar la bomba a las 1000 horas, pero entre el cambio de un turno al otro, porque estas operaciones tienen 24 horas del día, no paran nunca, resulta que ya se pasaron 10. Y el supervisor está reportando y dice, ya estamos en 1010. Y no pasó nada. Y el operador, así, tranquilo, la inercia le mueve. Vamos a dejar que funcione 100 más. Y no pasa nada. Lo que ocurre es que acaba de entrar en la zona de más alto riesgo. Ya está. Tiene suerte. La bomba tiene que ser cambiada a las 1000 horas. El fabricante dice, estas son las especificaciones. Inaceptable. Esto nos lleva a la negligencia. No se negocia la negligencia. En la negligencia quiero ponerles el ejemplo clarísimo de la última explosión de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México, con un desastre ambiental impresionante. Cuando las investigaciones del Congreso de los Estados Unidos empiezan a llegar hasta el detalle más mínimo, como es los emails, la correspondencia entre todos, se va descubriendo la negligencia. Qué curioso. Y finalmente, después de toda esa investigación, el Congreso determina que en esa operación hubo negligencia. El operador estaba a través de los emails negociando el número de blowout preventers que tenían que ser puestos en una instalación
a 5.000 metros de profundidad sobre el lecho marino. Ahí no resiste el ser humano. Ahí solo funciona la robótica. Ahí están haciendo ese trabajo los robots. El diseñador del número de preventores de incendio dice, se necesitan 7. El operador dice, no, 2 es suficiente. Se necesitan 7, insiste, no, 2 es suficiente. Explosión. ¿Cuánto le ha costado a la compañía? 25.000 millones de dólares. Y la muerte y desaparición de 11 trabajadores. Se pulverizaron. Eso es negligencia. Entonces, ahora en la industria petrolera, el EO100 tiene estas virtudes. Ha sido desarrollado para operaciones en sitio, directamente en la operación. Ha sido desarrollado en consulta personalizada con líderes comunitarios y las comunidades indígenas asentadas en el vecindario. La participación de las ONGs ambientalistas. El futuro del estándar es la exploración y producción en el Polo Norte. Es decir, nos vamos moviendo siempre de un área sensible a una más sensible. Imagínense lo que es el Polo Norte. Bueno, en el Polo Norte, cuando uno ve la Tierra, y les invito a que se naveguen un poco en el Internet, qué diferente es el planeta Tierra mirado desde el Polo Norte. Y hay solo 7 países ribereños, no hay más, pero ahí están llenos de petróleo. Y la primera alerta sobre lo que podríamos calificar vivezas criollas se dio porque un submarino ruso asentó una bandera de titanio de Rusia en el lecho marino, diciendo esto es territorio ruso. Y esto provocó, por supuesto, la reacción de muchos otros países ribereños. Dicen, no, nosotros también somos ribereños del Polo Norte. Pero el Polo Norte es un área infinitamente delicada, muy sensible. Es decir, estamos encontrando petróleo en las áreas cada vez más sensibles, más remotas, menos accesibles, y tenemos que tener mejores prácticas. No las buenas ya están probadas. Ahora tenemos que hacer las mejores. Entonces, estos son los grandes desafíos de la industria petrolera de Ecuador. Y tiene que ser voluntario. ¿Por qué? Porque la ley ya tiene normativa. La ley ya utiliza estándares, pero ese es el mínimo. La mejor práctica viene del compromiso de la industria por sí sola, voluntariamente. Dice, yo voy a dar el paso extra, no el que me pide la ley. Porque ya ese es el mínimo y yo con la ley me conformo. Sí, muchas compañías se conforman con el mínimo. Y claro, la autoridad, como dice el superintendente que me precedió en el uso de la palabra, la autoridad hace cumplir lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque la autoridad no puede irse más allá. La autoridad hace cumplir la ley. Pero yo digo, la ley es el mínimo. Ese es el piso. Las mejores prácticas vienen con el compromiso voluntario. ¿De qué? De mejores prácticas. Esto que señalaba con el ejemplo. Si el fabricante dice que la bomba tiene una duración de 1000 horas, a las 1000 horas, al margen de cualquier cambio de turno, lo que sea, tiene que cambiarse esa bomba. Tecnología de punta, claro. Si nosotros en muchos estadios de trabajo
sufrimos el hecho de que en algunas ocasiones nos encontramos con que la tecnología que nos están instalando no es la mejor tecnología. Sigo utilizando la palabra mejor. Hay otra. ¿Y quién debe demandar esto? Voluntariamente la industria. Me propongo a meter la tecnología de punta. Nosotros estamos utilizando tecnología de punta en el sentido de que protegemos la Amazonía alta de la cuenca amazónica de Ecuador. ¿Protegemos con qué? Con operaciones helitransportables. Sí, señores. Entonces no hacemos caminos. Sí, señores. Entonces utilizamos helicópteros para movilizar una enorme cantidad de materiales y cosas por el estilo. Pero voy más allá. Si la operación, después de haber terminado todos los pozos que están previstos, tiene que levantarse, tiene que dejar el hábitat como lo encontró. Y les pregunto a ustedes, ¿tenemos nosotros esa práctica? Sí. ¿Lo estamos exigiendo? Sí. Entonces, ¿es posible hacer esto? Sí. Adiestramiento en el trabajo continuo. Esta es la temática, este es el gran desafío operativo de hoy día. Porque vemos que es muy fácil rendirse a la apatía. Todo estaba funcionando muy bien, ayer funcionó muy bien, debe funcionar hoy día. Y no es así. Entonces quiere decir que el trabajador tiene que estar en permanente adiestramiento. No hay cómo descuidar esto, porque el descuido de esto nos lleva a un desastre, nos lleva a la zona de alto riesgo. Porque la zona de alto riesgo se da sin aviso, nadie le llama por teléfono, usted sabe qué, vamos a reventar la tubería. No, se da, ¡pum!, reventó. Estándares socioambientales como el EO 100 se están aplicando en Perú, en Colombia, se está comercializando en Ecuador. Y yo digo, el futuro será en el Polo Norte, porque ahí se están haciendo ahora los primeros descubrimientos. Certificación independiente de terceros, claro. Porque cuando ya está implantado el estándar, ahora tenemos que certificarlo. Pero no lo va a certificar la misma compañía. No es una tarea del gobierno. Recuerden que la tarea del gobierno, la autoridad, es el cumplimiento de la ley. Está la ley, ya está. Esto es el voluntario. Entonces necesita de una certificación independiente de un tercero. Entonces aparece el certificador. Otra profesión. Qué interesante cuando estoy en el alma mater de la educación. Otra profesión se desarrolla. Los certificadores. Y no solamente en el área de hidrocarburos, no. En todas las áreas industriales que uno puede imaginar, certificadores. Y otra, los auditores. Independientes igualmente. Y entonces nos estamos moviendo a ese estadio casi perfecto. Y me permite aterrizar en esto de la temática de hoy, tecnología y regulación del mercado energético. Primero, inversiones gigantescas en tecnología. Probablemente esta industria, la industria del petróleo, es la industria que más inversiones realiza en el mundo. Los números son gigantescos. Y es que hemos podido ir superando a lo largo de más de 100 años, que es el obstáculo de hacer una operación que no se ve. Porque esa operación se realiza a 10,000, 15,000, 20,000 pies de profundidad cuando estamos costa adentro. Pero cuando estamos costa afuera, primero tenemos que superar el nivel de agua y luego perforar. Entonces la explosión de la Deepwater Horizon de esta plataforma se da primero a 5,000 metros de profundidad, donde está el lecho marino y ahí están instaladas las operaciones,
los equipos, pero desde ahí se está perforando a 15,000, 18,000, 20,000 pies de profundidad. ¿Se pueden imaginar a dónde está dirigiéndose ese pozo? Impresionante. Entonces hemos podido superar esta incógnita gigantesca que es hacer una operación que no se ve. Que toda esa operación tiene que ser dirigida por modelos. Vamos a intentar saber cómo se comporta el modelo a 15,000 pies de profundidad. Y ese se corrige con la práctica, porque se van recogiendo resultados y los modelos se van ajustando. Entonces ya pueden imaginarse ustedes por qué esta aseveración de que las inversiones son gigantescas en tecnología en la industria petrolera. ¿Y quiénes invierten? Por supuesto, invierte el sector privado en lo que es investigación y desarrollo. Y lo invierten las operadoras. Y aquí quiero introducir un primer elemento importantísimo de control. Una cosa son las operadoras, otra muy distinta son las compañías petroleras de servicios, y así sucesivamente, cada una en su ámbito, y todas investigan. Porque la investigación de ellas les lleva a un nuevo producto. Y en el mercado de repente nos despertamos y en efecto hay un nuevo producto que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado tiene que estar atento porque hay un nuevo producto en el mercado. Y el nuevo producto no pide permiso. No, el nuevo producto es un secreto hasta que se hace público. Porque es producto de la investigación y el desarrollo. Y están trabajando secretamente esta empresa y el momento dispensado le ofrece al mercado. Pero además tiene protecciones y garantías, como la patente. Y la vigencia de esa patente le da una protección de largo plazo que implícitamente quiere decir que puede recuperar toda la inversión que estoy señalando aquí como gigantesca, la puede recuperar en el tiempo. Porque eso es dinero que ha invertido esta compañía. Los mercados son altamente competitivos y regulados. Pero Ecuador es una excepción de la regla en este sentido. Y la excepción es porque nosotros tenemos un mercado intervenido. Es decir, si nosotros nos vamos al análisis de la producción de petróleo crudo, el marco jurídico establece claramente que todo el petróleo es del Estado. Que las operadoras solamente hacen un trabajo de servicio para el Estado. Que las compañías de petróleos, de servicios petroleros, hacen un servicio para las compañías operadoras. Pero en cierto modo, este es un monopolio. Aquí no podemos hablar de competencia entre el crudo A versus el B o el C o el D. No, porque todo el crudo es el mismo. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta. Entonces, ¿dónde controlamos la actividad? Porque esa es la responsabilidad de la superintendencia. Y vamos a llegar a lo socioambiental. Ahí va a ser el control. ¿Por qué? Porque ahí lo que queremos es calidad. Y el superintendente hablaba de eficiencia cuando hacía los ejemplos durante su presentación. Entonces, la eficiencia, ¿a qué nos conduce? A calidad y a precio. Entonces vamos entrando a entender que si bien en el Ecuador no es posible que compitan crudo con crudo, calidades con calidades, no, porque todo el crudo no pertenece a una compañía, sino que esta compañía sirve, da un servicio al Estado. Entonces tenemos que encontrar dónde está el papel de las compañías. El papel competitivo.
Y el papel competitivo aparece en el mercado, pero de servicios con calidad, servicios eficientes. ¿Y dónde? En lo socioambiental. Miren una explicación rápida de la tecnología. Primero, investigada, desarrollada y aplicada. ¿Dónde? En centros de investigación propios. Apoyos en universidades y politécnicas. Segundo, recuperación de la inversión. La garantía de recuperación es la patente. La autoridad estudia y concede el plazo de vigencia de la patente, porque la patente no pudo ser desarrollada si no hubo dinero de por medio. No pudo. Tiene que ser desarrollada con ciencia y tecnología. Y finalmente concedida, y le conceden en un periodo de vigencia en el que se asume ha podido resarcirse de todos esos gastos e inversiones que ha hecho. Y tercero, el ciclo se repite. ¿Por qué? Porque esta industria en particular tiene que recuperar esa inversión, esos fondos, para volverlos a invertir. ¿Y por qué tiene que volverlos a invertir? Porque hoy día que ya hemos dado unos pasos gigantescos de avance tecnológico, de todas maneras se nos queda más del 50% del petróleo en el yacimiento, que no se lo puede extraer, que no hay la técnica para extraerlo. Entonces, en la visión empresarial de cualquier compañía, está de hecho implícita una investigación para sacarle a ese 50% restante que se queda, sacarle un 1%. Y para ello desarrolla un producto, desarrolla un servicio, desarrolla una tecnología. Tiene que utilizar los fondos que recupera a través de las licencias y arrendamientos de licencias para reinvertirlos. Entonces tiene una lógica, y más dentro de la industria petrolera. Porque repito, si se queda el 50% o más del petróleo en el yacimiento, vamos, a $100 por barril, todos quisiéramos sacarle 1. Y yo me voy un poquito más, 1% de lo que pueda salir de ese yacimiento. El mercado, una rápida explicación. El petróleo está difundido en todo el mundo. El mercado del petróleo del crudo se maneja a través de bolsas de valores y lo que ahora se conoce también como mercados futuros. Me explico. En general, en el mundo, ahora sí, la competencia empieza a funcionar. ¿Por qué? Porque vienen de diferentes fuentes estos petróleos y entran a transarse, por ejemplo, en los mercados de Nueva York, o en los mercados de Londres, o en los mercados de Singapur, o en los mercados de París, donde se haya desarrollado el mercado de intercambio de crudos. Intercambio. Y se transan. Pero también hay algo especial dentro de los mercados, que son una última intervención de los gobiernos directamente en la industria. Entonces se han ido formando a lo largo de los años, particularmente de los 70, se ha ido formando lo que se llaman las empresas, compañías petroleras nacionales, como Petroecuador o como CEPE originalmente aquí en Ecuador. Y así hay varias compañías petroleras nacionales que compiten en el mercado, ahora sí. ¿Con quiénes? Con las compañías petroleras internacionales privadas. ¿En dónde compiten? En estas bolsas de valores, en Nueva York, en Singapur, en cualquier parte donde se haya desarrollado el mercado. Y el otro es de futuros. Y el de futuros es pensando que los planificadores nunca están trabajando en la coyuntura. No trabajan en el día, en la semana. No, están pensando, ¿y ahora qué me va a pasar en el día 180? ¿Tendré petróleo? Entonces se preguntan, ¿y por qué tiene que pensar si tendrá petróleo? ¿Por qué se preguntan, ¿y por qué tengo que pensar si tendré trigo?
¿Por qué tengo que pensar si habrá soya o soja? Porque se pueden producir fenómenos que interrumpan los tránsitos de mercado. Se pueden producir fenómenos exógenos a la industria. Por ejemplo, una amenaza de un país importante como Irán en el Golfo Pérsico, de que va a bloquear el estrecho de Hormuz, por donde circulan 17 millones de barriles por día. El hecho simple de amenazar deja una oleada de pesimismo impresionante, que los planificadores dicen, ¿y ahora qué hacemos? Supongamos que el gobierno de Irán decida bloquear el estrecho de Hormuz. ¿Cómo se bloquea el estrecho de Hormuz? Es increíble lo estrecho que es. Un tanquero hundido transversalmente bloqueó el estrecho. Y ahora sí, ¿cómo lo removemos a ese? Entonces todos los días se va acumulando un problema de falta de 17 millones de barriles por día. Y al siguiente día faltan 17 más. Y al siguiente 17 más y así sucesivamente. Entonces se fue creando el mercado de futuros. Y este sí es especulativo, pero natural, pues, porque está especulando con el futuro. Está especulando que en realidad se produzca un bloqueo. Está especulando con que en realidad podría producirse un bloqueo también en el canal de Suez, que es un canal artificial, por el que circulan 4 millones de barriles por día. Por eso esta zona es altamente y geopolíticamente conflictiva, porque por ahí se mueve mucho petróleo a los mercados que los necesitan. Y no se puede uno tomar riesgos de que no haya petróleo para mañana. No hay cómo. No se puede vivir sin petróleo. No hay desarrollo sin petróleo. Y les voy a dar datos muy interesantes. En el mercado de combustibles, la diferenciación es entre productos blancos y productos negros. Es decir, no es posible que nosotros metamos petróleo directamente en el tanque de nuestro automóvil. No es posible. Tenemos que meter un producto refinado, es decir, ahí hay una fase de industrialización, hay un proceso industrial. Y Ecuador, por ejemplo, está embarcado en el más grande proyecto que jamás se haya pensado, que es esa refinería del Pacífico en Manabí. Un proyecto de una refinería de 300,000 barriles por día. Esto es palabras mayores. Pero es que no se pueden meter los productos directamente al consumo, como petróleo, sea de 40 grados o sea de 15 grados o lo que sea. Hay que industrializarlos y hay que refinarlos. Y el proceso de refinación es como una destilería, pero cada vez una destilería más sofisticada, ¿no? Si alguno de ustedes ha visto un trapiche, eso es más o menos una refinación de petróleo, pero mucho más sofisticada. Pero la idea, el concepto es el mismo. Al trapiche, lo que nosotros le sacamos es producto destilado. Y hay una parte que se destila de manera gaseosa y después se condensa. Y se llaman puntas, ¿no es cierto? Y en el campo se toma eso naturalmente en las fiestas y cosas por el estilo. El hecho real es que estos productos blancos como gasolinas, gas licuado de petróleo, diésel, jet fuel para los aviones, etcétera, etcétera, estos tienen un proceso de destilación mucho más fino, se dice. Los otros, los negros o residuos, estos son lo que queda en el fondo del barril. Estos son los fuel oils, estos son los asfaltos, las breas, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos los productos petroquímicos. Todos estos compiten en el mercado y todos estos compiten a futuros también.
¿Y cómo se vende a futuro? Se vende a 30 días, se vende a 90 días, se vende a 60 días. Y los traders, ahora sí traigo a colación la palabra traders, los comerciantes de petróleo que van a calificar, si se han calificado para trabajar en el mercado de futuros, entran a ofertar. Dice, tengo crudo oriente de Ecuador, 1 millón de barriles, a $90 el barril. A las 8 de la mañana se abre el mercado, a las 4 de la tarde se cierra el mercado. Este vendedor, este trader, este comerciante, está vendiendo un petróleo de Ecuador en el mercado de futuros a 60 días en $90. El comprador, supuestamente, porque aquí están compradores y vendedores, el comprador está apostándole. ¿Qué está pasando? Por supuesto, empieza a ver el comportamiento de las variables exógenas, todo lo que no es petróleo, como una amenaza de guerra, como una amenaza de bloqueo de un estrecho, etcétera, etcétera. Eso no es petróleo, pero eso alerta, preocupa. Pero también está analizando variables endógenas, como la explosión de una refinería en Venezuela, como ocurrió, que se incendió. Está investigando en cuánto tiempo puede restablecerse esa refinería. 10 días, 15 días, 100 días, lo que sea. Está pensando en la refinería de Esmeraldas, la nuestra, el comprador, por obvias razones. Porque esa refinería está programada para un paro técnico, para poder incorporar todos los equipos nuevos, etcétera, etcétera. Todos estos son variables endógenas. El hecho es que este comprador potencial en la mesa de negociaciones, tiene una oferta, crudo oriente de Ecuador a 90. Dice, va a subir. La amenaza, el descontento social en Egipto puede llegar a bloquear el canal de Suez. Y está leyendo, y está atento, y está, por supuesto, con el teléfono ahora, investigando qué es lo que está pasando. Y dice, le compro en 91. Más o menos las 12 del día, él tiene toda la información, 91. El vendedor del crudo de A90 se acaba de hacer $1 millón. ¿Sí o no? Claro, se acaba de hacer $1 millón entre las 8 de la mañana que se abrió el mercado y las 12 del día que está en pleno furor el mercado. Y si es que hay una declaración, por ejemplo, en Egipto política, que dice que las Fuerzas Armadas del gobierno de Egipto van a controlar el canal de Suez, ese instante se ha quitado un peso de encima a la industria y probablemente pierda un dólar en el mercado. Y se empieza a cotizar el mismo crudo en 89. Entonces el comprador no solo que perdió su dólar porque pagó a 91, sino que está ya en 89. Y si es que a las 3 de la tarde está en 88, él dice, tengo que vender. Y está viendo la tendencia de los precios. Si tienen una computadora con ustedes en este momento, un laptop, pueden conectarse a precios del petróleo y les sale a ustedes las cotizaciones instantáneas en este momento. Instantáneas de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el mercado de Nueva York, en el NYMEX, y así funciona. Pero esto funciona para crudos, funciona para gasolinas, funciona para diésel, funciona para petroquímicos, funciona para todo. Impresionante. Este es el mercado de futuros. Así como se gana, también se pierde. ¿No es cierto? Entonces, en ese contexto, el consumidor tiene que irse a la calidad de los bienes que usa y de los servicios que utiliza. Entonces, para mí el mercado es un lugar mítico, famoso, porque el mercado existe desde antaño. No ha habido absolutamente ninguna filosofía que, por más avanzada, revolucionaria que exista, que pueda cambiar el mercado. Es famoso. Tiene fama, ahí es donde se encuentran y transan productos y servicios, vendedores y compradores. Y hoy día, virtualmente. O sea, no hay que ir a esa mesa con el millón de barriles de crudo oriente.
No, desde el escritorio sentado frente a una computadora, bien armado, eso sí, de todos los softwares y la información que le va llegando, él va cotizando, va comprando, va vendiendo, va a 60 días, a 90 días, a 20 días, a lo que sea, pero él va haciendo un negocio. Pregunto, ¿será bueno que el Ecuador, a través de su gobierno, de su empresa estatal, se mete en ese tipo de negocio? No. No, definitivamente, eso es para apostadores. Petroamazonas no es un apostador, eso es para apostadores. El consumidor es una persona natural o jurídica. O sea, hay personas como yo de carne y hueso y hay algunas que no se les encuentra nunca porque están detrás del Internet, ¿no? Y, por supuesto, hay las personas jurídicas. Entonces, los gobiernos introducen medidas de control. Y las medidas de control les dice, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces dice, por ejemplo, licitaciones es una forma, precalificaciones es otra forma, y así sucesivamente va protegiéndose cómo vender mejor su producto. Y entonces el producto, o bien útil o servicio disponible, es lo que compra. Y la calidad gusta, se acepta, cumple las reglas. Ya se introdujeron las reglas. Entonces no se puede vender cualquier gasolina. Tampoco se puede vender cualquier jet fuel. No, hay reglas que cumplir, hay normas que cumplir. Pero ¿qué decía yo? Ese es el mínimo ya establecido. Y la superintendencia tiene que trabajar sobre ese mínimo. Pero sí puede golpear la puerta. ¿Para qué? Para las mejores prácticas. Sube el nivel, pues. No le vamos a decir nada. Lo que contaba el mismo superintendente, ¿no? Sube el nivel, pues. Mejore la calidad. Sea creativo. Utilice los mismos puntos de conexión, decía él, en la cima de una montaña, ¿no? Porque si es que se les dan solo alrededores, pierden la señal los unos, ganan la señal los otros, y así sucesivamente. Y el servicio, malo. Y la calidad, mala. Entonces uno dice, no. Las reglas dicen también esto. Y el otro, voluntariamente como empresa, se va sumando con las mejores prácticas. Entonces, 3 son los factores de eficiencia de una economía. El mercado, esto es una maravilla. Créanme, no hay nada mejor que el mercado en la economía. Pero, como se dice, hay que tenerle atención. ¿Por qué? Porque siempre está en el ser humano. Qué curioso, yo quisiera quitarme, si fuera como chaqueta, me la quitaría, ¿no? El abuso. Como que quiere salirse, ¿no? Quiere abusar, porque el otro le ve más débil, porque el otro no tiene la plata ese momento, porque el otro tiene que pedirle crédito, y así sucesivamente. Vean, todas estas condiciones le frena. Entonces, no. El mercado es el mejor instrumento que tiene la economía. Segundo, la tecnología. Claro, les decía hace un momento, la tecnología de ayer podría ser obsoleta. Mañana, porque a una compañía ha estado estudiando cómo sacar un nuevo producto tecnológico. Y finalmente la regulación. Un árbitro perfecto. El regulador es el árbitro. Esa es la forma de vivir modernamente, ¿no? Con un árbitro, con un regulador, ¿no? Que decía el superintendente, que va directo al grano. Y se dialoguemos primero. ¿Cómo puedes mejorar esto? Y se mejora. ¿Cómo se mejora la calidad? ¿Cómo se mejora la eficiencia del servicio? Y cúmplanme las normas mínimas. Porque hasta ahí puede llegar. No puede llegar más allá, es autoridad. Entonces, las mejores prácticas se aplican a continuación. Las reglas del juego, sí. Empresas estatales, de acuerdo con la política, es factible que no estén sujetas a competencia. Y en efecto, de acuerdo con la política. El gobierno actual, por ejemplo, introduce una relación de gobierno-gobierno como forma de contratación. Entonces ahí no hay competencia desde el punto de vista usual
que nosotros estamos acostumbrados, sino que los acuerdos de gobierno a gobierno, de acuerdo con una normativa, permiten que una compañía se introduzca dentro de otra, y ese es el caso de PDVSA de Venezuela en varios proyectos de Ecuador. Ese es el caso de ENAP de Chile, metida dentro de algunos proyectos con Ecuador, en exploración y producción de petróleo. Empresas mixtas, de acuerdo con la política, es posible y tampoco están sujetas a competencia. Es decir, la misma normativa le induce, haga una compañía de economía mixta y vea cómo puede funcionar usted. Contratos con operadoras en exploración y producción. Esto es lo que se hace normalmente, con competencia. Acabamos de pasar una nueva licitación, un proceso de concurso de licitación para los bloques del suroriente de Ecuador. Este es un proceso con operadoras distintas. No participan necesariamente las operadoras estatales. Contratos de servicios específicos, clarísimo. Yo puedo hacer esto, yo vendo mi servicio. Yo puedo hacer esto otro, tengo los productos. Constitución es la base, leyes es la base, reglamentos cumplen y hacen cumplir ambos, las autoridades y los reguladores. ¿Por qué es distinto la autoridad de hidrocarburos y el regulador o controlador de hidrocarburos? El resto puede hacer todo excepto lo que le prohíbe la ley. Ahí estamos nosotros. Podemos hacer todo libremente excepto lo que nos prohíbe la ley. Entonces, en ese contexto, ¿dónde está Ecuador? Y voy a terminar con esto. Se han cumplido 100 años sirviendo a la sociedad. Existen más de 600,000, esto es enorme, productos distintos derivados del petróleo, incluidos los petroquímicos. Esta es una cifra enorme, ¿no? Está explorada, desarrollada como toda industria de producción de petróleo en todos los continentes y hay que refinarlo y después meterlo al consumo. Acabo de tocar la palabra consumo. ¿Hacia dónde va el mundo del consumo? El consumo mundial de energía está dominado por los combustibles fósiles. Les va a sorprender tal vez esta figura. 85% del consumo de energía es de origen fósil. Fósil quiere decir petróleo, gas natural y carbón. Es decir, este planeta hoy en día, al margen de todas las corrientes ambientalistas que nosotros hemos visto, tiene 85% del consumo dominado por combustibles fósiles. Y de eso de 85%, el 40% es petróleo. Y luego vienen las subdivisiones naturales. Este es un hecho indiscutible, así hemos aprendido y así es como vivimos nuestras vidas. También quiero tocar los usos, y vean ustedes, me tomé esto de Equitable Origin, de los derivados, y se van a sorprender, ¿no? Gasolinas, cosméticos, deodorantes, la pasta de dientes, el helado de vainilla. ¿A cuántos les gusta el helado de vainilla? A todos, una delicia. Preservativos, los teléfonos celulares, las vitaminas, cápsulas, etcétera, las fundas de plástico, la vestimenta, todo eso contiene algo de petróleo. Entonces, vean dónde está el petróleo. Este es un mapa mundi de dónde está el petróleo en las más grandes proporciones. Y por supuesto, este es lo que se conoce como el eje Saudí, Caspio, la Siberia y Canadá. Es decir, está en esta parte del norte del planeta. Ahí está la gran mayoría del petróleo. ¿Cómo se dividen las reservas? Les dejo esta presentación, es para ustedes. Esto está tomado de la British Petroleum. Ahí se puede ver más o menos cuáles eran las reservas de petróleo y la producción al año 2011 y la proyección al 2030. ¿Por qué les llevo la proyección al 2030? Porque miren esta curva. Y esta curva nos lleva al año 3000. ¿Cuántos de ustedes van a estar todavía presentes en el año 3000? Nadie. ¿No es cierto? Nadie. Pero
Esta es la estructura. Y aquí están metidas las nuevas tecnologías. Y aquí está la manera como va decreciendo también el comportamiento del consumo de combustibles de origen fósil, ¿no? Y quiero llevarles a esta gráfica que es muy importante porque estamos hablando de consumo. Y esta gráfica tiene 3 gráficos, como ustedes pueden notar. Uno de población, uno de crecimiento económico y uno de energía primaria. Y curiosamente, esta también está prestada de la British Petroleum, curiosamente vean ustedes qué es lo que pasa, tal vez no es tan nítida la resolución, pero en la presentación que está disponible de ustedes, quiero que noten que el verde intenso, fuerte, prácticamente entre 1990 y 2030 es flat, no crece. Y esto corresponde a los países ricos. En cambio, el nivel más liviano, el verdecito ligero, ese va en crecimiento y eso corresponde a los países no ricos, o sea, al resto del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como planeta tenemos que estar preparados a algo importante, que el consumo futuro no se va a dar tanto en los países ricos, sino en los países pobres. Entonces, si somos un grupo tan pequeño de petroleros, de países petroleros, y el gran resto del mundo son importadores de petróleo, pensemos siempre qué pasaría con Nicaragua o con Costa Rica el momento en que el precio se vaya a $200. Solo pensemos. Y termino con esta exhortación. La gran transformación de la industria energética va por varios caminos. Vean esta. El gas natural es un sustituto del petróleo. El gas natural fue declarado por la Conferencia Cumbre de Río de Janeiro en 1992 como el combustible más amigable con el ambiente. Impresionante declaración. ¿Por qué? Porque eso significó que los países tornen hacia el consumo de gas natural. Y en efecto ha ido creciendo el consumo de gas natural. No es el consumo del gas doméstico que nosotros utilizamos, no. Ese gas doméstico que nosotros utilizamos es propano-butano. El gas natural que estamos hablando en este momento es metano, puro metano, 99.9% de metano. Ecuador tiene ¿dónde este gas? En el Golfo de Guayaquil. La Amistad es ese gas, metano fundamentalmente. El otro, propano-butano, que es el que consumimos domésticamente y en algunos casos de manera industrial, ese gas, una parte es producida en Shushufindi y la gran parte viene de importaciones. O sea, pagamos caro por ese gas. Entonces el mundo se va moviendo hacia el gas natural. Y vean lo que dice el presidente de la General Motors. Para el año 2020, el 2020 está aquí a la vuelta de la esquina. Toda la flota de transporte pesado de camiones y buses estará cambiada de combustible a gas natural comprimido. ¿Qué quiere decir esto? Que va a importar Estados Unidos menos petróleo y va a producir más gas natural, el propio, el que ellos han descubierto a través de estas nuevas tecnologías como la que se conoce como el fracking. ¿No? Esta es una nueva tecnología para crudos inmensamente pesados o para estos petróleos no convencionales llamados esquistos o pizarras. Y bien, con eso termino. ¿Dónde hay cómo hacer trabajo en el Ecuador? Miren ustedes, este mapa les muestra las áreas en donde podemos trabajar para aumentar nuestra capacidad de producción. Porque una industria sana es aquella que puede reemplazar lo que ha consumido con petróleo nuevo. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros a continuación. Gracias. Perdón que me pasé un poquito.
Agradecemos entonces al ingeniero René Ortiz. Tal vez ustedes tienen alguna inquietud para el ingeniero. ¿O todo quedó perfectamente claro? Tenemos una inquietud. Rector. Ingeniero, La inquietud es esta: si es que estamos yéndonos hacia el gas natural, ¿qué tan viable es que nosotros dentro de la matriz productiva transformemos la industria automotriz? Porque si estamos orientándonos hacia los motores eléctricos, quizá esa no sea la orientación adecuada, sino transformar la industria automotriz hacia los motores con gas natural. Muy importante su pregunta. En realidad, este es el gran desafío de Ecuador. Entender lo que está sucediendo en el mundo para poderlo asimilar internamente. Los motores eléctricos, sí, y se construyen con combustibles de células. O sea, el combustible de celdas es combustible de hidrógeno. Entonces, es una tecnología sumamente complicada, de una finura, ahí entra mucha nanotecnología, ¿no? Pero esta es cara, y hasta cuando bajen los precios va a ser inaccesible, inaccesible. El paso intermedio es este, y lo está haciendo Estados Unidos. O sea, quien lleva adelante un poco la historia tecnológica del mundo. Entonces, coronel, aquí está la respuesta. El paso intermedio es gas natural. Inclusive para el cambio de la matriz energética en el sector de transporte. Más del 58% del consumo es en el sector transporte de Ecuador. O sea, nos movilizamos muchísimo con vehículos. Muchas gracias. sí, buenos días. Ingeniero. Adelante. Sí, sobre una pregunta nada más, una inquietud acerca de en esto del mercado, de la compra-venta, una ligera explicación acerca de la venta anticipada del petróleo. O sea, cómo se concibe, ventajas, desventajas. Una cosa sencilla, rápida. Muy bien. La venta anticipada de petróleo es un mecanismo de cobro, nada más. El producto sigue siendo el mismo. Las entregas van a ser definitivamente las mismas, porque nosotros no tenemos mayor capacidad que la que está, más o menos un promedio de 550,000 barriles por día. Y está definido el producto, está definido el volumen que tenemos, y lo único que nos falta por definir es cómo nos pagan. O nos pagan en efectivo en ese instante, o nos pagan anticipado y nosotros entregamos el producto a futuro, nos pagan por cartas de crédito a 60 días, etcétera, etcétera. Es una modalidad, una gama de modos de vender. Modos de vender. Si es que las condiciones del contrato entre comprador y vendedor reflejan que el momento en el que se levanta el crudo de pago del anticipo, si el momento en que se levanta el crudo, ese es el precio, no hay problema. Es decir, es el precio del mercado para ese día, el día en que se cargó el buque y se lleva el petróleo con el cual hay que pagar el anticipo. Porque ventas anticipadas, que lo ha utilizado este gobierno, es simplemente una forma de aprovisionarse de efectivo contra el pago a futuro de petróleo. Es una forma. Lo importante dentro de esto, repito, es que el momento en que se carga el buque y sale de puerto, ese petróleo ha sido valorizado al precio del mercado internacional. Y ahí no ha pasado nada. Gracias. Listo. Encantado. Agradecemos a René Ortiz, que nos acompañó con el tema Marco General de Mercado en la Industria de los Hidrocarburos.